En un rincón tranquilo de la sala de tu hogar, te encuentras sentado en tu sillón favorito, listo para sumergirte en una historia que promete tocar las fibras más profundas de tu alma. La atmósfera está cargada de una expectativa serena mientras los rayos del sol de la tarde se cuelan por las cortinas, bañando la habitación con una luz cálida y acogedora. Hoy, nos adentraremos en una reflexión que explora una realidad muchas veces ignorada pero fundamental, la protección espiritual de nuestros hogares. Imagina un hogar, tu hogar, un lugar donde te sientes seguro y amado, un refugio contra las tormentas del mundo exterior. Sin embargo, en medio de esta paz aparente, existen amenazas invisibles que buscan infiltrarse, perturbar y desestabilizar la armonía que tanto valoras. La importancia de la protección espiritual no es un concepto nuevo. Desde tiempos inmemoriales, las Escrituras nos han advertido sobre las fuerzas del mal que merodean, buscando una oportunidad para invadir nuestras vidas. En el relato de hoy, profundizaremos en cómo los demonios pueden ganar acceso a nuestros hogares y, más importante aún, cómo podemos protegernos de estas influencias malignas. En el bullicio de la vida diaria, es fácil olvidar la dimensión espiritual que nos rodea. Sin embargo, ignorar esta realidad puede dejarnos vulnerables. A través de una historia bíblica poderosa y conmovedora, aprenderemos valiosas lecciones sobre la vigilancia y la fe, que nos ayudarán a mantener nuestro hogar como un santuario seguro y protegido. Acompáñame en este viaje, mientras exploramos la sabiduría antigua y las enseñanzas eternas que pueden transformar nuestra perspectiva y fortalecer nuestra resolución de proteger lo que más amamos. Para entender mejor la importancia de la protección espiritual, comencemos con un versículo que nos recuerda la constante vigilancia que debemos mantener. Sed sobrios, y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. 1 Pedro 5:8. Estas palabras de la primera carta de Pedro nos advierten claramente sobre la naturaleza implacable de nuestro adversario. Imagínate un león, una bestia poderosa y astuta, merodeando, esperando el momento perfecto para atacar. No descansa, no se cansa, siempre está al acecho. Así es como opera el enemigo de nuestras almas, buscando cualquier debilidad, cualquier grieta en nuestra defensa espiritual. Este versículo no solo nos alerta sobre la presencia del peligro, sino que también nos llama a estar sobrios y vigilantes. Ser sobrio implica tener una mente clara y equilibrada, libre de distracciones que puedan entorpecer nuestro juicio. La vigilancia, por otro lado, es un estado de alerta constante, una disposición a detectar y resistir cualquier amenaza. En nuestro día a día, esto se traduce en una vida de oración, meditación en la palabra y comunión constante con Dios. No es una tarea fácil, pero es esencial para mantener nuestro hogar protegido. Así como un soldado en la primera línea de batalla, debemos estar siempre preparados, armados con la verdad y la fe. A medida que avanzamos en esta historia, iremos descubriendo más sobre cómo podemos aplicar estas enseñanzas a nuestras vidas y hogares. Cada paso, cada lección, nos acercará más a la comprensión y a la fortaleza espiritual necesaria para mantenernos firmes contra cualquier ataque. Ahora, con este versículo grabado en nuestra mente y corazón, estamos listos para adentrarnos en la siguiente etapa de nuestro viaje espiritual. Una historia de fe, prueba y resistencia nos espera, una que nos enseñará valiosas lecciones sobre la protección de nuestros hogares. Nos dirigimos ahora a una historia antigua, una que ha resonado a través de los siglos como un testimonio de fe inquebrantable y resistencia ante las pruebas más duras. Hablamos de la historia de Job. Job era un hombre íntegro, temeroso de Dios y apartado del mal. Vivía una vida próspera y bendecida, con una familia numerosa, riquezas y una profunda devoción a Dios. Sin embargo, en los cielos se estaba desarrollando un desafío que cambiaría su vida para siempre. Satanás, el acusador, se presentó ante Dios y cuestionó la integridad de Job, sugiriendo que su fe era solo una respuesta a las bendiciones materiales que había recibido. Con el permiso de Dios, Satanás comenzó a probar a Job de las maneras más crueles y devastadoras. En un solo día, Job perdió todo, sus rebaños, sus sirvientes y, lo más doloroso de todo, sus hijos. A pesar de esta abrumadora tragedia, Job se mantuvo firme en su fe. En lugar de maldecir a Dios, se postró y adoró,
diciendo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. El Señor dio y el Señor quitó, bendito sea el nombre del Señor. Job 1:21. Pero las pruebas no terminaron allí. Satanás, no satisfecho, afligió a Job con dolorosas llagas desde la planta del pie hasta la coronilla. Incluso su esposa, desesperada y derrotada, le dijo que maldijera a Dios y muriera. Sin embargo, Job respondió, aceptaremos de Dios el bien, y no aceptaremos el mal. Job 2:10. Job soportó el sufrimiento, la incomprensión de sus amigos y la aparente ausencia de Dios. A través de todo, mantuvo su integridad y su fe. Al final, Dios respondió a Job, restaurando su salud, duplicando sus posesiones y bendiciéndolo con una nueva familia. La historia de Job nos enseña varias lecciones cruciales. Fe inquebrantable. Job nunca dejó de confiar en Dios, incluso cuando no entendía el propósito de su sufrimiento. Resistencia espiritual. A pesar de las pérdidas y el dolor, Job se mantuvo firme y no cedió a las presiones externas. Confianza en la soberanía de Dios. Job reconoció que todo, tanto lo bueno como lo malo, viene de Dios y aceptó su voluntad con humildad. Al reflexionar sobre la historia de Job, vemos cómo el enemigo busca cualquier oportunidad para probar nuestra fe. Pero también vemos que, con una fe firme y una resistencia espiritual, podemos superar cualquier prueba y salir más fuertes del otro lado. Con estas lecciones grabadas en nuestros corazones, avanzamos en nuestra búsqueda de entender cómo podemos proteger nuestros hogares y mantenernos firmes contra los ataques espirituales. La historia de Job es solo el comienzo, aún hay más sabiduría por descubrir y aplicar. A medida que profundizamos en las Escrituras, encontramos más sabiduría sobre la protección espiritual en las enseñanzas de Jesús. Una de sus parábolas más impactantes se encuentra en Mateo 12:29, conocida como la parábola del hombre fuerte. Jesús dijo, ¿cómo puede alguien entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes, si primero no lo ata? Solo entonces podrá saquear su casa. Esta parábola nos presenta la imagen de un hombre fuerte que protege su hogar. El ladrón, para poder saquear la casa, primero debe atar al hombre fuerte. De lo contrario, su misión fracasará. ¿Qué nos enseña esta parábola sobre nuestra vida espiritual y la protección de nuestros hogares? Aquí hay varias reflexiones clave. La vigilancia y la fortaleza. El hombre fuerte representa nuestra resistencia y vigilancia espiritual. Para proteger nuestro hogar de influencias malignas, debemos ser fuertes en nuestra fe y constantes en nuestras prácticas espirituales. Esto significa estar atentos a cualquier señal de peligro y mantenernos firmes en nuestras convicciones. La importancia de la defensa. Así como un ladrón no puede entrar a una casa protegida sin primero neutralizar al guardián, los espíritus malignos no pueden invadir un hogar espiritualmente fuerte sin encontrar resistencia. Nuestra oración, lectura de la Biblia y comunión con Dios son nuestras armas de defensa. Atar al hombre fuerte. Cuando bajamos la guardia, cuando nos volvemos complacientes en nuestra vida espiritual, es como si estuviéramos atando al hombre fuerte de nuestra parábola. Esto deja nuestra casa vulnerable a los ataques del enemigo. Mantener una rutina espiritual disciplinada es crucial para no caer en esta trampa. La fortaleza interior. La verdadera fortaleza viene de nuestra relación con Dios. No se trata solo de nuestra propia fuerza de voluntad, sino de permitir que el Espíritu Santo nos fortalezca y nos guíe. Esto implica una dependencia continua de la gracia y el poder de Dios en nuestras vidas. A través de esta parábola, Jesús nos llama a estar siempre preparados y a no permitir que nuestra vigilancia espiritual se relaje. En un mundo lleno de tentaciones y distracciones, mantenernos firmes requiere esfuerzo y dedicación. Pero, como aprendemos de esta enseñanza, la recompensa es un hogar protegido y una vida espiritual sólida. La parábola del hombre fuerte nos proporciona una visión clara de cómo debemos actuar para proteger lo que más valoramos. Con esta comprensión, nos preparamos para explorar los comportamientos que pueden abrir puertas a influencias negativas y cómo evitarlos. Ahora que hemos comprendido la importancia de ser el hombre fuerte en nuestra propia vida y hogar, es vital que identifiquemos los comportamientos y actitudes que pueden abrir puertas a influencias negativas. Estos comportamientos actúan como grietas en nuestra defensa espiritual,
permitiendo que el enemigo gane terreno en nuestras vidas. La ira y el resentimiento. La ira no controlada y el resentimiento prolongado pueden ser poderosos conductos para influencias negativas. Efesios 4, 26-27 nos advierte: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. La ira puede nublar nuestro juicio y llevarnos a acciones y pensamientos que abren puertas al enemigo. La falta de perdón. Mantener un corazón endurecido y negarse a perdonar puede ser destructivo. En Mateo 6, 14-15, Jesús nos enseña la importancia del perdón para nuestra propia sanidad espiritual. La falta de perdón no solo nos ata emocionalmente, sino que también puede abrir la puerta a influencias malignas. El consumo de contenidos inapropiados. Lo que permitimos entrar en nuestra mente y corazón a través de los medios que consumimos afecta profundamente nuestro estado espiritual. Programas de televisión, películas, música y libros que glorifican la violencia, el odio o cualquier tipo de inmoralidad pueden debilitar nuestra defensa espiritual. Filipenses 4:8 nos instruye a concentrarnos en todo lo que es verdadero, noble, justo, puro, amable y digno de alabanza. Las prácticas ocultas. Involucrarse en prácticas ocultas como la adivinación, el espiritismo y otras formas de magia es una forma directa de abrir la puerta a influencias demoníacas. Deuteronomio 18, 10-12 nos advierte claramente contra estas prácticas, señalando que son abominables para el Señor. La negligencia espiritual. Descuidar nuestra vida de oración, la lectura de la Biblia y la comunión con otros creyentes debilita nuestra defensa espiritual. Cuando no alimentamos nuestra fe, nos volvemos vulnerables a los ataques del enemigo. Hebreos 10:25 nos exhorta a no dejar de reunirnos, como algunos tienen por costumbre, sino a animarnos unos a otros. El orgullo y la autosuficiencia. El orgullo puede cegarnos a nuestra necesidad de Dios. Santiago 4:6 dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Cuando confiamos en nuestra propia fuerza y no en la de Dios, abrimos la puerta a la caída y al fracaso espiritual. Reconocer estos comportamientos y tomar medidas para evitarlos es esencial para mantener nuestro hogar protegido. Así como un soldado revisa constantemente sus defensas, debemos examinar nuestras vidas y corregir cualquier área que pueda ser vulnerable. A medida que avanzamos, veremos las consecuencias espirituales de permitir que estos comportamientos persistan y cómo podemos cerrar estas puertas para siempre. Ahora que hemos identificado los comportamientos que pueden abrir puertas a influencias negativas, es crucial entender las consecuencias espirituales que estos pueden traer a nuestras vidas y hogares. Estas consecuencias no son solo teóricas, tienen un impacto real y tangible en nuestra paz, nuestras relaciones y nuestra salud espiritual. Pérdida de paz y armonía. Cuando permitimos que la ira, el resentimiento y la falta de perdón arraiguen en nuestro corazón, la paz y la armonía en nuestro hogar se ven gravemente afectadas. El ambiente se vuelve tenso y las relaciones se deterioran. La constante presencia de conflicto y negatividad puede crear una atmósfera donde las influencias malignas prosperan. Enfermedades espirituales y emocionales. La negligencia espiritual y la falta de perdón no solo afectan nuestro bienestar espiritual, sino que también pueden manifestarse como enfermedades emocionales y físicas. La amargura y el rencor pueden llevar a la depresión, la ansiedad y otros trastornos emocionales. La Biblia nos recuerda en Proverbios 17:22 que el corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Debilitamiento de la fe. Consumir contenidos inapropiados y participar en prácticas ocultas puede erosionar nuestra fe lentamente. Nos volvemos insensibles a lo que es santo y justo, y nuestra relación con Dios se enfría. Esta desconexión espiritual nos deja vulnerables a la duda y la desesperanza, facilitando el trabajo del enemigo. Impacto en las relaciones familiares. La influencia de comportamientos negativos no se limita a uno mismo, afecta a toda la familia. Los hijos, al observar y absorber estas conductas, pueden desarrollar actitudes similares, perpetuando un ciclo de negatividad y alejamiento de Dios. Las relaciones entre esposos, padres e hijos se vuelven tensas y conflictivas. Pérdida de bendiciones espirituales.
La desobediencia y el alejamiento de Dios nos hacen perder las bendiciones y la protección que Él desea derramar sobre nosotros. En Deuteronomio 28, vemos las bendiciones que vienen con la obediencia y las maldiciones que siguen a la desobediencia. Al abrir puertas a influencias malignas, nos alejamos de las bendiciones divinas y nos exponemos a las consecuencias de nuestras acciones. Entrada de espíritus malignos. Permitir comportamientos que abren puertas espirituales es como invitar a los espíritus malignos a entrar y establecerse en nuestro hogar. Esto puede resultar en opresión espiritual, donde sentimos una constante sensación de oscuridad, miedo y desesperanza. Es una batalla espiritual que se libra en el ambiente más cercano y personal, nuestro hogar. Estas consecuencias resaltan la urgencia de cerrar cualquier puerta que hayamos abierto al enemigo y tomar medidas activas para proteger nuestra vida espiritual. No estamos indefensos, Dios nos ha dado las herramientas y la autoridad para resistir y vencer. En la siguiente parte, exploraremos un testimonio moderno de una familia que enfrentó estos desafíos espirituales y encontró el camino hacia la liberación y la restauración. Su historia nos mostrará que, aunque el enemigo sea fuerte, nuestra fe y la gracia de Dios son aún más poderosas. Para ilustrar cómo los principios espirituales que hemos discutido se aplican en la vida real, permíteme contarte la historia de María y su familia. Es una historia de desafío y triunfo, de cómo enfrentaron influencias malignas y encontraron el camino hacia la liberación y la paz. María y su esposo, Juan, vivían una vida aparentemente normal con sus 2 hijos en una acogedora casa en las afueras de la ciudad. Sin embargo, comenzaron a notar cambios inquietantes en su hogar. Las discusiones se volvieron más frecuentes y agresivas, y ambos hijos comenzaron a tener pesadillas recurrentes y comportamientos inusuales. La atmósfera de su hogar, antes tranquila, se volvió tensa y opresiva. Desesperados por encontrar una solución, María y Juan buscaron consejo con su pastor. Después de escuchar sus preocupaciones, el pastor les explicó que ciertos comportamientos y objetos en su hogar podrían haber abierto puertas a influencias malignas. Les sugirió un proceso de introspección y limpieza espiritual. Primero, María y Juan comenzaron a evaluar su propio comportamiento. Se dieron cuenta de que habían permitido que la ira y el resentimiento se apoderaran de sus corazones y que habían descuidado su vida de oración y lectura bíblica. También encontraron varios objetos en su casa, como libros y películas que glorificaban la violencia y el ocultismo, que podían ser canales de influencias negativas. Decididos a cerrar esas puertas, María y Juan se embarcaron en un proceso de purificación. Comenzaron a orar juntos diariamente, pidiendo a Dios que restaurara la paz en su hogar y les diera fuerza para resistir las tentaciones. Además, se deshicieron de cualquier objeto que pudiera estar relacionado con influencias malignas y se comprometieron a consumir solo contenidos que edificaran su fe. No fue un proceso inmediato. Las primeras semanas fueron difíciles, pero gradualmente, notaron un cambio. Las discusiones disminuyeron, y sus hijos comenzaron a dormir mejor. La atmósfera en su hogar se volvió más ligera y pacífica. La familia también empezó a asistir regularmente a los servicios de la iglesia y a participar en estudios bíblicos, fortaleciendo su fe y su relación con Dios. El pastor continuó brindándoles apoyo y orientación espiritual, ayudándoles a identificar áreas en las que aún necesitaban trabajar. Con el tiempo, María y Juan no solo restauraron la paz en su hogar, sino que también se volvieron un testimonio viviente de la protección y restauración que Dios ofrece. La historia de la familia de María nos muestra que, aunque podemos enfrentar desafíos espirituales significativos, no estamos indefensos. Con fe, oración y acciones concretas, podemos cerrar las puertas que hemos abierto al enemigo y recuperar la paz y la protección en nuestro hogar. Con este testimonio, nos preparamos para explorar el siguiente paso crucial, el proceso de liberación y cómo podemos mantener nuestras defensas espirituales fuertes. Después de reconocer los comportamientos y objetos que habían abierto puertas a influencias malignas, María y su familia comenzaron un proceso de liberación que transformaría su hogar. Este proceso no solo implicaba deshacerse de lo negativo, sino también llenar su vida y su hogar con la presencia de Dios. Oración de limpieza y consagración. María y Juan se unieron en oración, consagrando su hogar a Dios.
Invitaron a su pastor a orar con ellos, pidiendo a Dios que limpiara su hogar de toda influencia maligna y lo llenara con su Espíritu Santo. Recitaron versículos como 2 Crónicas 7:14, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Eliminación de objetos y contenidos nocivos. Siguiendo el consejo de su pastor, María y Juan hicieron una limpieza a fondo en su hogar. Se deshicieron de cualquier objeto que pudiera tener conexiones con el ocultismo, la violencia o cualquier otra influencia negativa. Esto incluyó libros, películas y decoraciones. Fue un acto simbólico de renuncia a todo aquello que no glorificaba a Dios. Restauración de la vida de oración. La familia estableció un horario regular de oración y lectura bíblica. Cada mañana y noche se reunían para leer la palabra de Dios y orar juntos. Esto no solo fortaleció su fe, sino que también creó un ambiente de paz y protección en su hogar. En Mateo 18:20, Jesús dijo, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Comunión y apoyo espiritual. María y Juan se involucraron más en su comunidad de fe. Asistieron a estudios bíblicos y grupos de oración, donde encontraron apoyo y guía espiritual. La comunión con otros creyentes les brindó fuerza y ánimo, recordándoles que no estaban solos en su lucha. Fortalecimiento de la fe personal. Cada miembro de la familia dedicó tiempo a su crecimiento espiritual personal. Leían devocionales, escuchaban música cristiana y meditaban en las Escrituras. Esto ayudó a cada uno a desarrollar una relación más profunda con Dios y a estar mejor preparados para resistir cualquier ataque espiritual. Protección continua y vigilancia. Entendiendo que el enemigo siempre busca oportunidades para atacar, la familia adoptó una postura de vigilancia continua. Mantuvieron su hogar espiritualmente limpio y fortalecido, y se comprometieron a estar atentos a cualquier signo de peligro. Efesios 6:11 les recordaba, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. El proceso de liberación no fue fácil ni inmediato, pero con dedicación y fe, María y su familia experimentaron una transformación profunda. Su hogar se convirtió en un refugio de paz y espiritualidad, protegido por la gracia de Dios. A medida que exploramos cómo la familia de María cerró las puertas abiertas y fortaleció su hogar, nos preparamos para entender los cambios positivos que experimentaron y cómo podemos aplicar estas lecciones en nuestra propia vida y hogar. Con el proceso de liberación en marcha, los efectos positivos no tardaron en manifestarse en la vida de la familia de María. Los cambios fueron evidentes y profundos, trayendo una nueva luz y paz a su hogar. Renovación de la paz y la armonía. La primera señal de restauración fue la vuelta de la paz y la armonía al hogar. Las discusiones que antes eran frecuentes y agresivas comenzaron a disminuir, dando paso a conversaciones calmadas y constructivas. La atmósfera en la casa se volvió más ligera, llena de risa y amor. Sueños y descanso restaurado. Los hijos de María, que antes sufrían de pesadillas recurrentes, comenzaron a dormir tranquilamente. La opresión espiritual que parecía perseguirlos se disipó, permitiendo un descanso reparador y noches sin interrupciones. Esto mejoró su bienestar emocional y físico, reflejándose en su comportamiento diario. Fortalecimiento de las relaciones familiares. Con la eliminación de la ira y el resentimiento, las relaciones dentro de la familia se fortalecieron. Hubo un notable aumento en el afecto y la comprensión mutua. Los lazos familiares se reforzaron, creando un ambiente de apoyo y confianza. Incremento de la fe y la devoción. La dedicación a la oración y la lectura bíblica no solo restauró la paz en el hogar, sino que también profundizó la fe de cada miembro de la familia. La relación personal de cada uno con Dios se fortaleció, resultando en una vida espiritual más rica y significativa. Protección y bendiciones divinas. Al consagrar su hogar y vida a Dios, María y su familia comenzaron a experimentar una protección tangible. Las pequeñas bendiciones diarias se hicieron más evidentes, desde la salud mejorada hasta la provisión en momentos de necesidad. Sentían que Dios estaba presente y activo en sus vidas, guiándolos y protegiéndolos. Testimonio y inspiración.
La transformación de la familia no pasó desapercibida por sus amigos y vecinos. María y Juan se convirtieron en un testimonio viviente del poder de la fe y la liberación espiritual. Su historia inspiró a otros a buscar una relación más profunda con Dios y a tomar medidas para proteger sus propios hogares. La restauración espiritual no fue un fin, sino un continuo viaje de crecimiento y protección. La familia de María entendió la importancia de mantener sus defensas espirituales fuertes y de vivir en constante comunión con Dios. Su hogar, una vez lugar de conflicto y oscuridad, se transformó en un refugio de paz y espiritualidad. Con esta nueva perspectiva, nos acercamos al final de nuestro viaje, listos para extraer las lecciones finales y reflexionar sobre cómo podemos aplicar estos principios en nuestra propia vida. La historia de la familia de María nos muestra que, independientemente de los desafíos espirituales que enfrentemos, siempre hay esperanza y restauración en Dios. A medida que concluimos esta profunda reflexión, es importante detenernos y considerar las lecciones clave que hemos aprendido a lo largo de esta historia. La experiencia de la familia de María nos ofrece una guía práctica y espiritual sobre cómo proteger nuestros hogares y mantener una vida de fe sólida. Vigilancia constante. La primera y más importante lección es la necesidad de una vigilancia constante. La protección espiritual de nuestro hogar requiere una atención continua y proactiva. Debemos estar siempre alertas a los comportamientos y objetos que pueden abrir puertas a influencias negativas, manteniendo nuestras defensas espirituales firmes. La importancia de la oración y la lectura bíblica. La oración y la lectura de la Biblia no son solo rituales, sino poderosas herramientas de protección y fortalecimiento espiritual. Al dedicar tiempo diariamente a estas prácticas, invitamos la presencia de Dios en nuestro hogar y fortalecemos nuestra fe para resistir cualquier ataque del enemigo. El poder del perdón y la reconciliación. Mantener un corazón libre de ira y resentimiento es crucial para la paz espiritual. La falta de perdón crea grietas en nuestras defensas espirituales, mientras que el perdón y la reconciliación restauran y fortalecen nuestro hogar. Como Jesús nos enseñó, debemos perdonar para ser perdonados y para mantener un espíritu limpio y libre. Eliminar influencias negativas. Identificar y eliminar objetos y contenidos que no glorifican a Dios es una acción vital. Todo lo que permitimos entrar en nuestro hogar debe ser evaluado a la luz de las Escrituras. Este acto de purificación simboliza nuestra dedicación a mantener un ambiente santo y protegido. Dependencia de la comunidad de fe. No estamos solos en nuestra lucha espiritual. La comunión con otros creyentes nos brinda apoyo, consejo y ánimo. Participar en estudios bíblicos, grupos de oración y servicios de la Iglesia fortalece nuestra fe y nos ayuda a mantenernos firmes. Confianza en la soberanía y gracia de Dios. Finalmente, la historia de la familia de María nos recuerda que, aunque enfrentemos desafíos espirituales, siempre podemos confiar en la soberanía y gracia de Dios. Él está dispuesto a restaurar y proteger a aquellos que buscan su ayuda con humildad y fe. Al aplicar estas lecciones en nuestra vida diaria, podemos asegurar que nuestro hogar se mantenga como un refugio de paz y protección. La historia de la familia de María no solo nos inspira, sino que también nos equipa con el conocimiento y la fe necesarios para enfrentar cualquier adversidad espiritual.